Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy Agenda Nacional tiene al amigo Alexander Pérez para que nos ayude. Buenas tardes, don a pasar de vista algunos factores exógenos al escenario político dominicano. Algunos internos y otros internacionales. Y a veces son externos que repercuten aquí. Bueno, ya la condición de país dependiente nos ha hecho siempre la aldea global dependiente de los factores internacionales. Pero quería comentarle algo que no sé si lo habrás notado, y es la ausencia del tema dominicano en el periódico El País. No se ha mencionado la República Dominicana para nada. Pasamos por unas elecciones, hemos instalado un gobierno, el rey de España vino y el país es como si República Dominicana no existiera. ¿No te has dado cuenta de eso? Sí, es así. Lo que pasa es, y yo no sé si usted recordará, que El País una vez publicó hace como 6 meses un artículo sobre el problema migratorio dominicano. Y el doctor Leonel Fernández le respondió en una carta que le mandó al director de ese periódico. Desde entonces, ese periódico no ha vuelto a publicar nada de la República Dominicana. Pero publicó el artículo de Leonel Fernández acabando. Pero eso no era dominicano. Bueno, pero no, eso es el modelo económico mundial, ¿no? Eso no es dominicano, porque es un artículo sobre lo que es lo que el presidente Fernández llama la economía de casino, que es ese nuevo andamiaje financiero global. Ese es la red bursátil global, que en el caso de todavía de Estados Unidos está en Wall Street, pero que los banqueros judíos que están en China están tratando de mudarla para Shanghai, ¿no? Porque de eso se trata. Sí. Pero a mí me llamó mucho la atención. Yo decía, pero bueno, es que nosotros no existimos para el periódico El País. Yo lo recibo junto con El Caribe y digo, pero es que no salimos para nada. Pero en esta semana el Newsweek de Estados Unidos sí publicó. Pero quiero fijar mi atención en el periódico El País, por su vinculación con El Caribe y por la influencia que tiene Leonel Fernández en ese medio periodístico que se llama El Caribe. Pero a mí se me fue esa carta de hace 6 meses de eso, cuando Leonel Fernández le respondió al director de ese periódico, le mandó una carta al director de ese periódico. ¿Y qué le decía? Respondiéndole la publicación que ellos hicieron. Pero ¿qué fue lo que publicaron? Porque ellos hicieron una publicación sobre el problema migratorio dominicano, y entonces el doctor Leonel Fernández le mandó. Pero ¿qué posición tomó el periódico? No, usted sabe. La posición de Europa, Estados Unidos y Canadá. Y entonces el doctor Leonel Fernández le mandó una carta al director de ese periódico. Bueno, pero yo tenía apuntado eso por otra razón, porque él he estado siguiendo. Que para mí es ese entorno extraño, ¿verdad?, que rodea todo lo que está sucediendo en República Dominicana. Este año nosotros lo inauguramos el día 1 de enero con una manifestación en el Centro Olímpico, donde había probablemente unas 70,000 personas de la religión evangélica. Y ahí el pastor Ezequiel Molina denunció la conjura para la fusión de los dos países. Y yo dije, caramba, a partir de esta fecha, inevitablemente ese va a ser el tema de las elecciones. Pero ¿qué va? Es como si no hubiera dicho nada. Él no volvió a referirse, a pesar de que aquí en el canal le pasaban esa participación de él con la denuncia.
de una manera sistemática para darle divulgación. Pero después de cierto tiempo dejó de pasarse, como es lógico, pero es que él no volvió a mencionar más nunca el tema. Lo que pasa es que ese tema migratorio dominicano es un tema de la agenda, de la gran agenda internacional. Por las razones que sean, los países que gobiernan el mundo tienen el problema migratorio dominicano en su agenda. O sea, el problema migratorio haitiano en República Dominicana. Sí, porque el problema es de nosotros. Por eso digo el problema migratorio dominicano, porque es un problema no de Haití, sino de nosotros. Al contrario, les resuelve un problema a Haití. Pero a costa de la soberanía dominicana. Sí, entonces yo creo que usted sabe que esas iglesias son subvencionadas desde el extranjero, esas iglesias, esas grandes congregaciones son subvencionadas Sí, pero eso es lo que hace extraño todo, porque a él no se le podía ocurrir eso. Para mí lo extraño fue que él asumiera ese tema. Bueno, pero él tiene que haberlo consultado por la misma situación quizá fue una expresión del momento. No, en la forma contundente como que lo hizo, con un reclamo de toda esa presencia que él tenía ahí, que le respondió, de levantar la bandera nacional. Eso él lo había consultado. Algo pasó que cambió totalmente el cuadro, porque él no volvió a mencionar el tema. Ahí yo le vuelvo a lo mismo, que esas congregaciones están siendo subvencionadas desde el extranjero. Sí, pero él tiene que haber consultado con quien le subvenciona antes de hacer ese espectáculo, que fue un espectáculo. Otro aspecto, ya muy cerca del proceso electoral, Luis Abinader, que había intervenido cuando todavía estaba en el PRD contra la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, y ya desprendido en el PRM, pues no había mencionado para nada ni el tema, ni la sentencia, ni el tema migratorio, hasta que una tarde en primera plana del periódico El Nacional aparece una declaración de él denunciando que el país estaba ocupado por haitianos. Y yo dije, caramba, eso fue una demagogia. Por fin descubrió su voz, ¿no? Porque estaba callado. Y yo pensé que a partir de ese momento, al día siguiente, eso iba a estar en todos los periódicos. Iba a ser tema de debate de quienes le apoyaban y de quienes le refutaban. Pues ni una cosa ni otra. Ni se volvió a mencionar, ningún periódico se hizo eco de la denuncia que había salido en la tarde, y nadie salió a refutárselo, y nadie salió a apoyarlo. Silencio total. Mire, lo que pasó, a mí lo que me sorprendió fue esas declaraciones que usted dice que él dio, porque él, desde antes de ser el candidato del PRD, digo del PRM, estando todavía en el PRD, cuando él se perfilaba como un probable candidato, él andaba muy de la mano con el jefe de USAID aquí en el país. E incluso Consuelo Despradel llegó a decir que Luis Abinader se había adherido a la agenda USAID. Pero es que la posición que él tomó frente a la sentencia lo decía. O sea, él criticó eso en términos muy duros, refiriéndose a la sentencia 168-13. Entonces, para mí estaba muy clara su posición. No, pero y su silencio. Él habló al país. Digo que para mí estaba muy clara la posición de él. Sí, yo sé. Pero que lo que me sorprendió entonces fue esa declaración a la prensa vespertina, pero que fue como una cosa aislada, como un accidente que no debió suceder.
porque al día siguiente y en lo sucesivo volvimos al silencio sobre el tema. Y yo lo que quiero destacar ese tema se pueda poner es que tenemos un silencio en torno a ese tema. Y ahora usted me aporta algo que yo no sabía, y es que el periódico El País de España, se había referido al tema y que Leonel Fernández lo había callado. Hace como 6 meses de eso. Hace como 6 meses, 8 meses, una cosa así. Y mire, yo que mandé a votar toda mi colección del País, debía verlo. Mire, déjeme decirle una cosa. ¿Usted cree que un tema como ese se puede poner en la agenda de algún periódico aquí en el país? Bueno, pero yo quiero saber, en primer lugar, no me equivoco en cuanto a que nosotros no tenemos una prensa libre. Claro que no la tenemos. Pero se supone que de alguna manera en los medios ese tema pues debía poder tener algún tipo de debate, pero es que tampoco lo tiene. Mire, yo le voy a decir una cosa a usted, don Leopoldo. Cuando la última vez que yo fui a Haití, no, la penúltima vez, porque la última vez que fui fue cuando el terremoto, que fuimos en unos operativos, en los operativos estos que fue el gobierno y eso, y me correspondió ir como periodista. Pero en la penúltima vez que yo fui a Haití, que fue en un viaje que fui también como periodista, yo vi allá en Haití camiones y de esos camiones medianos también, con las vallas de las principales empresas comerciales e industriales de aquí del país. Entonces, eso de hecho me dice a mí que esos temas no pueden manejarse. Porque yo le voy a decir, si usted fuera banquero y usted tuviera sucursales en todo el territorio nacional, usted quisiera expandirse a San Martín, allí, pero también a Haití. Si usted fuera fabricante de pastas, usted quisiera venderle pastas al Cibao, al este, al sur y también a la parte oeste de la isla. Entonces esos son lo que pagan la publicidad en los medios de comunicación. Yo creo que la cosa es más complicada que eso. En primer lugar, yo no estoy hablando de la prensa. No, yo sé de lo que estamos hablando. La iniciativa de involucrarse en la economía de Haití salió del grupo de Santiago. Al grupo M, claro. Y lo encabezaba Jimmy Pastoriza, que, como usted sabe, pues fue cabeza del grupo. Eso empezó con las empresas binarias. Pero el propio Jimmy Pastoriza es para allá. Primo suyo entonces. Él me decía pariente, y nos reunimos ya al final cuando él cambió de parecer sobre la iniciativa de involucrarse en Haití. Y nos acercamos y va Pedro Manuel Casal y nos reuníamos. Él ya había cambiado de parecer. Pero él fue de la iniciativa de involucrar a todo el grupo de Santiago en Puerto Príncipe, en Haití. ¿Y cómo le ha ido? ¿Perdón? A esos grupos, ¿cómo le ha ido en Haití? Fíjese una cosa, yo tengo retratada la edificación que hizo el gobierno de Haití ahí frente a Elías Piña, detrás del muro, que ellos comenzaron a construir el muro, no fuimos nosotros. Y a pesar de que Vinicito hizo de eso casi una iniciativa, que se lo refutaron y otros le apoyaron, pero se le decía que eso era algo como una expresión de racismo y todas esas cosas que se nos dice a los nacionalistas. Pero en realidad la iniciativa fue siempre haitiana. Ellos no solamente fue la idea, sino que ellos comenzaron a construir detrás de ese muro. Nosotros lo publicamos aquí en Impacto Digitales. Pero ustedes publicaron la foto, claro. Pero la foto de la aduana. La foto del muro que se empezó a construir. No, de la aduana. Porque el presidente Martelly entendía que había
un trasiego de mercancías por la frontera, sí, pero que estaba lacerando la economía. ¿Ustedes se dieron cuenta del magnífico edificio de aduana que construyeron detrás del muro? No. Yo lo tengo retratado. Modernísimo. ¿Usted sabe por qué? Porque fue siempre un designio de política que yo justifico, que la mercancía dominicana que entra a Haití pagara arancel. ¿Por qué? Porque el gobierno haitiano necesita ejercer su soberanía económica y mercancía que entra debe pagar un arancel. Yo lo que creo que yo debería... Pero óigame bien, eso se ha estado manejando de una manera turbia. Porque yo tengo también, dentro de todo el expediente que yo le tengo a este asunto, unas tratativas que se iniciaron en la Cancillería con el asunto de establecer junto con la entidad de aviación civil una ruta de carga diaria con el cual se podía manejar miles de libras de carga diariamente, precisamente cuando coincidía con la primera declaración entorpeciendo el tráfico terrestre de determinados rubros. Y yo no pude menos que ligar una cosa con la otra. Digo, pero aquí hay una cosa que no está clara. Aquí hay un grupo dominicano que en la Cancillería Dominicana está negociando, obviamente con el asentimiento o con de acuerdo con un grupo haitiano, establecer una ruta aérea para entorpecer un tráfico que determinados grupos económicos dominicanos estaban haciendo por ruta terrestre. O sea, un grupo echándole el palo a otro grupo dominicano. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted pone un movimiento aéreo, lógicamente al llegar a territorio haitiano y aterrizar, tiene que pagar aduana. Claro. Igual que si se va por barco, tiene que pagar la aduana. Es decir, el problema de ellos era la frontera. Quiere decir que la iniciativa haitiana era frenar el trasiego haitiano hacia República Dominicana para que no vinieran a abastecerse aquí, como hacen cuando yo he visto Plaza Lama repleto de haitianos que vienen a comprar para ir entonces a abastecerse de sus mercancías y vender entonces en Haití. Mire, la mamá de una amiga que yo tengo, la mamá de esa amiga, el papá de ella es dueño de almacenes allí en Miami, y la mamá de mi amiga compra al papá furgones de ropa y la manda para Haití. De Miami la manda para Haití. Pero sabiendo que puede pasar para acá. Y entonces después la cruza de Haití para acá. Y ella vende a mejores precios que todo el mundo. Sí, todo eso va a pagar a la Duarte. No, pero el problema, fíjese, es que yo quiero que esté claro. Yo quiero que esté claro que igual que pasa en la frontera de México y Estados Unidos, donde los camioneros tienen el mismo problema que se planteó aquí, que tienen razón los camioneros haitianos en reclamar que la carga, una vez que pase la frontera, la manejen ellos. Ese es su derecho. Y eso mismo les reclamaron los norteamericanos a los mexicanos cuando iban los furgones cargados desde México hacia Estados Unidos. Al llegar a la frontera, ahí se plantaban todos los sindicatos de carga norteamericanos. Don Leopoldo, a mí me dijo un general de las Fuerzas Armadas de este país, con quien me correspondió compartir en una recepción, y estábamos hablando del tema migratorio, y el general miró para un lado y miró para el otro y dijo: déjeme decirle una cosa. En una reunión que tuvimos una vez en la Embajada de Estados Unidos, el agregado militar de Estados Unidos nos dijo a los que estábamos en esa reunión, que éramos gente del CEFRON y de esos que trabajan por ahí en esa zona, por ahí. Dice ese general, él nos dijo:
Mire, el problema de ustedes es droga, armas, dinero y trata. Por lo demás, olvídense de eso. Olviden esas cosas. Esos son los 4 problemas de ustedes ahí en la frontera. Esos son los 4 problemas que tienen los militares en la frontera. Por eso Haití trató de levantar ese muro, porque era una forma de ellos, porque incluso el Martelly lo dijo públicamente y lo dijo abiertamente, lo dijo, es que tenemos una evasión de $300 millones en la frontera con la República Dominicana. ¿Dijo aquí? Martelly siendo presidente. Bueno. Antes siendo presidente llegó a decir. Pero usted sabe que hay almacenes donde se lleva mercancía libre de pago de impuestos, porque son, no recuerdo el nombre que lleva, pero acostumbran traerlo. Los grandes importadores dominicanos traen mercancía, la ponen bajo custodia de aduana. La consignan a Haití. Y entonces, perdón. La consignan a Haití. Una parte en los almacenes que están cerca de la frontera va consignado a salir de la República Dominicana sin haber pagado impuestos. Para Haití sin pagarle impuestos tampoco a Haití. Entonces, los haitianos han reclamado eso. Y han reclamado también el que los pequeños empresarios vengan a abastecerse para sus pequeños tarantines de venta ya, que son lo que yo digo que uno encuentra en las tiendas y que yo me he encontrado en Plaza Lama. Y digo Plaza Lama porque yo sé que hay unos lamas haitianos que son familias de los lamas de aquí, y es lógico que haya una facilidad especial en el tráfico de mercancías de aquí a allá y viceversa. Pero en definitiva, hay una situación oscura en cuanto a la negociación de una cosa y la otra. Porque obviamente eso de una ruta aérea, y lo que dijo, lo tengo recortado ahí, lo tenemos todo listo, ¿no? Al día siguiente de que den el ok en Haití, estamos volando para allá con una capacidad increíble de cientos de miles de libras diarias, dije yo, pero bueno, y esto se ve que estaba planificado para cortarle el negocio a los que van por las rutas terrestres, que se iban a quedar sin pito y sin flauta, mientras esto ya lo tenían todo listo. Entonces, así no se puede. No estamos siendo leales dentro de la República Dominicana en los sectores económicos, unos con otros. Es una especie de guerra soterrada. Y así no se puede resolver nada. Y en definitiva, pues nosotros seguimos. Ahora tenemos que la ONU está inquieta con las elecciones de Haití. Y ellos están tratando de que... Ellos le dijeron que tienen que hacer las elecciones en octubre. Sí. Pero Estados Unidos le quitó la subvención que tenía. Porque estaban pretendiendo hacer trampa. Pero tienen que hacer trampa porque si no hay padrón, ¿dónde está no hay que hacerla la trampa? ¿Dónde está el registro? Que no hay que hacerla la trampa. No, es que no tienen registrado a la población haitiana porque no tienen acta de nacimiento, y si no hay acta de nacimiento no hay padrón electoral. ¿Qué por ciento de los haitianos tiene? Un 5%. Bueno, ese 5% elegirá entonces. Ajá, ese es el que pone de un dedo. Ese es el que va a ser, y punto. Bueno, pero ahora la mayoría esa que ha estado marginada siempre se ha plantado y ha dicho no. Aquí tenemos que organizar las elecciones y no le aceptamos que nos hagan otra modiqueta de elecciones aquí. Y eso es lo que está ahí plantado. Pues yo voy a traer a Jean Bertin, que lo conversé con el amigo doctor Armenteros, que es muy amigo de él, para ver si lo entrevistamos. Tengo entendido que la OEA es quien va a documentar a los haitianos. Tienen que hacerle el registro civil primero. Y la República Dominicana debía exigírselo a la ONU y a la OEA. Vayan y organícenle el registro civil para que puedan tener padrón electoral. Bueno. Si no, van a seguir pretendiendo que nosotros le demos los papeles aquí. Bueno, pero vamos a seguir sobre el tema. Gracias, Alexander, por la ayuda. Siempre, don Leopoldo, siempre. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego.